Pasa con el trabajo y los jóvenes, por ejemplo? ¿Vos te acordás de tu primer trabajo? ¿Te acordás si fue formal o informal? Si te pagaron en ese primer empleo cuando eras joven, ¿llegaste también a ser adolescente y estudiar y trabajar al mismo tiempo? Bueno, son todos temas que nos interesa conocer de tu vida y justamente hoy lo vamos a estar abordando nada menos que con el director del INJU, Federico Barreto, que hace un año que asumió el cargo. Muy bienvenido. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, la verdad que es un placer compartir esta mañana aquí. Bueno, es uno de los temas que sin duda tiene bastante atareado, ¿no? Al INJU, todo lo que tiene que ver con el empleo de los jóvenes, la inserción laboral también, ese primer trabajo, que ya vamos a estar conversando en un ratito. Pero para arrancar, Federico, si te parece, un año intenso, decías, ¿no? Al frente del INJU. Sin duda, y sobre todo en estos meses de cierre del año, agosto, septiembre, octubre, son meses de muchas actividades, tenemos prácticamente 2, 3 actividades por semana, y está bueno porque la verdad que genera un movimiento de jóvenes tremendo, ya empieza a hacer más calor, entonces podemos salir un poco más a la calle. La verdad tenemos una agenda súper cargada, y está bueno que en la medida que les interese puedan ir informándose a través de las redes sociales y la página web para seguir atentos a la agenda. Sin duda, se viene un evento interesante ahora en Durazno en estos próximos días, ya lo vamos a decir. Pero se viene una cuarta encuesta nacional de adolescencia y juventud, que es importante destacar porque la última data del 2013. Y esta cuarta encuesta, bueno, es de carácter nacional y también se duplican los esfuerzos. ¿Qué tipo de datos le interesa al INJU relevar con esta cuarta encuesta nacional? Sobre todo nos interesa conocer mejor a las juventudes en Uruguay. Mucho se habla, es un tema permanente en cualquier cumpleaños familiar, reunión de vecinos, el tema de la juventud, de los valores de las juventudes, etcétera, pero necesitábamos tener instrumentos de mayor precisión a la hora de saber qué es lo que los jóvenes piensan, qué es lo que los jóvenes quieren, cómo se perciben a sí mismos, cómo perciben el Uruguay, y es por eso que tener información rigurosa, estadística sobre estas miradas de las juventudes, sobre el Uruguay y sobre sí mismos, es fundamental para varias cosas. Por supuesto, para el diseño de la política pública. Uno puede elaborar políticas y programas en función de lo que uno cree o en función de lo que los jóvenes nos están diciendo, y es por eso que este instrumento es súper valioso. También para la propia universidad, para los investigadores, tener información estadística producida por el Instituto Nacional de Estadística, con toda la rigurosidad científica que amerita. Por ejemplo, en materia de educación, si terminan en qué, hasta qué año, digamos, han cursado sus estudios, temas salud, temas sexualidad, todos esos datos van a estar relevados también en esta cuarta encuesta. La mayoría de los temas que se les ocurre: educación, empleo, salud, sexualidad, participación. Tenemos un montón de temas que, sin duda alguna, hacen a la vida de los jóvenes. Cuidados, por ejemplo, un tema que tal vez hasta hace 10, 20 años no se preguntaba tanto. Hoy sabemos que es central, por ejemplo, para ver las diferencias entre los jóvenes varones y los jóvenes mujeres. ¿Cuidados en qué sentido te referís? El cuidado, por ejemplo, de hijos, hijas, de hermanas, hermanos, pero también de padres, madres, abuelos. Por ejemplo, sabemos que de los jóvenes que hoy no están ni estudiando ni trabajando, el 30%, prácticamente 1 de cada 3, dejaron sus estudios por tener que ocuparse de las responsabilidades familiares. Y eso es interesante porque además uno percibe, obviamente, como todos entenderán, una diferencia entre mujeres y varones. Por eso, trabajar en mayor corresponsabilidad, en compartir las tareas domésticas entre varones y mujeres, es fundamental, particularmente para nuestra generación. Bien, decías el empleo como uno de los temas fundamentales. Sabemos que siempre la vulnerabilidad mayor está en las personas, bueno, después de determinada edad, ¿no? Y también las más jóvenes, ¿no? Como aquellos sectores donde se presentan mayores dificultades en el tema laboral. ¿Qué conclusiones tienen hasta el momento de lo que es el empleo y los jóvenes? Un dato para comenzar. Hoy tenemos un desempleo de aproximadamente 8%, pero nosotros sabemos que de los jóvenes entre 15 y 29 años el desempleo asciende al 17%. Casi que más que duplica la generalidad. Pero incluso cuando uno ve el desempleo de los mayores de 30 años, baja al 5%. O sea que cuando hablamos de temas laborales, del mercado de trabajo, tenemos que tener una perspectiva generacional, tenemos que saber qué es lo que los jóvenes opinan, entre otros factores. Otro dato que creo que es interesante, que surge de la encuesta anterior, de la de 2013, es que 2 de cada 3 jóvenes consiguen su primer trabajo a través de redes de conocidos, familiares, compañeros de estudio, y eso
por supuesto que determina las trayectorias laborales de los jóvenes. No es lo mismo conseguir un trabajo en determinados barrios que en otro, en función del capital social, se le dice. Y eso creo que nos tiene que llevar a una reflexión profunda sobre, bueno, cuáles son los mecanismos que tienen las empresas, sobre todo el mercado privado a la hora de contratar jóvenes. Y otra cosa que sabemos es que el primer trabajo de los jóvenes determina enormemente su trayectoria laboral. Si ese primer trabajo es decente, bien pago, formalizado, probablemente ese joven tenga un montón de herramientas para poder desarrollar una trayectoria laboral buena, óptima. Ahora, cuando esos primeros trabajos son mal pagos o no pagos, informales, eso termina también afectando la propia vida de los jóvenes y es importante que como sociedad pongamos el foco en estas cuestiones. Bien, por eso decías, no está bien pensar que en realidad hay un derecho de piso que tenga que pagar los jóvenes, sino que es fundamental que se les siga garantizando el empleo decente, etcétera. Sobre todo para los jóvenes, ese y es formal. el mensaje. Exactamente. Bien. Federico, ahora, a veces está la estigmatización de que a algunos jóvenes no les interesa estudiar, no les interesa trabajar. Sin embargo, ustedes cuando abrieron ese llamado, ¿verdad?, para el programa Yo Estudio y Trabajo, les sorprendió la cantidad de jóvenes que están estudiando, pero que también querían esa posibilidad de una experiencia laboral. ¿Cuántos se inscribieron? Como 23.000 jóvenes. Sí, sí, prácticamente rozando los 30.000 jóvenes fueron las inscripciones que recibimos para el programa Yo Estudio y Trabajo, un programa que apunta a generar primeras experiencias laborales decentes en el empleo público, durante un tiempo, por supuesto. Remunerado, ¿es? Remunerado y se le obliga, de alguna forma se le pide al joven que continúe con sus estudios. Y eso es importante, teníamos decenas de miles de jóvenes que estaban interesados en comenzar a trabajar, pero además hacerlo en paralelo con sus estudios. Creo que esto da una clara señal de que los jóvenes, lejos de esa mirada adultocéntrica tal vez, que dice que han perdido los valores o que son apáticos o vagos, bueno, todo lo contrario, tenemos juventudes que sí hacen enormes esfuerzos para continuar su vida, para poder mejorar las condiciones de su vida, pero también la de su comunidad. Tenemos jóvenes que participan, que se comprometen con los problemas de sus barrios, de sus vecindades. Sí, para nosotros es importantísimo saber cuál es su opinión, saber cómo miran el mundo presente. Para que tengan una idea, esta encuesta nos va a permitir acercarnos a casi 1 de cada 100 jóvenes. Es una encuesta de 8.000 casos, entre prácticamente 800.000 jóvenes que hay en Uruguay. Y tiene algunas particularidades novedosas. Una, por ejemplo, es que vamos a estar llegando por primera vez a las localidades de menos de 5.000 habitantes. Vamos a tener ahora la voz también de los jóvenes rurales. De pueblos muy reducidos. Exactamente, esto es muy importante. Y además queremos agregarle una mirada de trayectorias. Estadísticamente, en términos de encuestas longitudinales, se le dice de panel. Quiere decir que vamos a empezar a entrevistar jóvenes cada 2 años, para poder ver cómo sus trayectorias de vida continúan. A las mismas personas, un seguimiento de alguno de esos jóvenes para ver sus trayectorias. Exactamente, no se trata solo de tomar la foto, sino de empezar a ver la película, las trayectorias de vida de estos jóvenes, que va a ser información súper valiosa, se imaginarán, para el diseño de la política pública. Algunos mensajes también de los televidentes sobre el tema del empleo, los jóvenes. Tenemos a Liliana que dice: mi primer trabajo fue a los 17 años en una heladería y fue en blanco, desde el primer al último día. Trabajé 3 años. En aquella época, año 93, el sueldo no era nada malo. Habían muchos incentivos, fue una primera gran experiencia laboral. Y Vale dice: buen día, trabajé con 17 años en un kiosco y estudiaba. Luego mi primer trabajo formal fue a los 19 años en una fábrica de pastas y de ahí hasta ahora sigo trabajando. Tengo 26, estoy estudiando y tengo 2 hijos a cargo. Interesante, bueno, 2 mujeres justo opinaban en este caso, porque hay diferencias, ¿no?, en materia de género, ya sea para conseguir ese empleo o la calidad del empleo, y quizás hasta en la remuneración también, ¿no? ¿Qué diferencias ustedes han probado en ese sentido? Sin duda, creo que se ha transformado mucho la sociedad, por suerte. Hoy tenemos enormes marchas para reivindicar derechos de las mujeres. También creo que muchos varones hemos asumido nuestra responsabilidad en todo esto. No se trata solo de decir, miren qué lindo eso, si uno después no se compromete al interior de su hogar con las tareas de cuidado, las tareas de lavar los platos, etcétera, etcétera. Simplemente estar directamente en el hogar. Televisivos también ahora. Exactamente, creo que se ha avanzado mucho en los últimos años en comparación con, por ejemplo, la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos. No obstante, queda muchísimo todavía. Aún hoy vemos cómo incluso nosotros como jóvenes reproducimos las lógicas de nuestros padres y de nuestros abuelos en la división de tareas. Bueno, las mujeres que se encarguen del cuidado al interior del hogar, de mantener todo limpio, mientras el varón sale a trabajar y a traer el dinero, a traer el pan, como se decía, a la casa. Eso creo que por suerte está rompiéndose.
Me parece que esos dos testimonios que leíamos recién son una buena señal al respecto, pero falta mucho todavía. E incluso creo que tenemos que mirar esto también sobre otras cuestiones que no solo se vinculan al estudio del trabajo, sino, por ejemplo, a la salud. De los datos de la encuesta de adolescencia y juventud, concluíamos que los varones, adolescentes y jóvenes concurren al médico muchísimo menos que las mujeres, muchísimo menos. Estamos hablando de que pueden pasar años sin que un joven varón vaya al médico. Por esta idea de autosuficiencia, de poder, de virilidad, decir, no, al médico voy solo cuando estoy enfermo. Y sin embargo, esto es una diferencia entre varones y mujeres a la hora de prevenir determinadas enfermedades, entre otras cosas. Por ejemplo, también hay diferencias en la forma de resolver los conflictos. Los varones, de forma significativa, plantean que la forma de resolver conflictos es a través de la violencia directamente o a través de algún tipo de disputa. Y eso creo que también nos lleva a reflexionar sobre cuáles son las cosas negativas que también tiene esta mirada de las masculinidades a la vieja usanza, por decirlo de alguna forma. Bueno, además de esta encuesta que ya conoceremos entonces los resultados, recién se está empezando a hacer ahora en estos días el lanzamiento de las encuestas, bueno, de buscar también reclutar, me imagino que todo el personal para llevarlo a cabo, que debe ser un trabajito interesante, pero decirles que hay muchas actividades, como él decía, una agenda intensa que se viene para los jóvenes. Entre ellos un festival, tenemos algunas imágenes, que se presenta ahora en octubre, que convoca a jóvenes de todo el país que se reúnen en Durazno, y unos con heavy metal y otros con folclore, y ahí se mezclan. Exactamente, tenemos ahora el 19, 20 y 21 de octubre el Arte y Juventud en la ciudad de Durazno. Es la 11ª edición, ya vamos recorriendo 11 departamentos de todo el país en estos últimos años, en esta última década, y se trata justamente de eso, de poder mostrar la creación artística, la puesta en escena artística de jóvenes de todo el país, y hacerlo además en el interior. Van a estar participando más de 1.200 jóvenes de todo el Uruguay, con teatro, música, danzas folclóricas, artes visuales, literatura. La verdad que es fantástico, a mí es de las actividades que más disfruto en el Instituto de la Juventud. Y todos conviven en un campamento, además, que eso también es interesante, ¿no? Exactamente, imagínense 1.200 jóvenes en un camping, prácticamente por el tamaño, es estaca con estaca, las carpas comparten la estaca, y en la mañana podés encontrarte tomando un mate a unos metaleros de San José, y al lado compartiéndolo con 3 gurisas que están todavía con el vestido de una danza folclórica, claro, que tal vez hicieron la noche anterior. La verdad que es una fiesta de la convivencia, y lo disfrutamos mucho. Ni que hablar de la alta calidad de la obra artística de los jóvenes, que a mí me tiene maravillado, y bueno, y hacemos todo lo posible desde el INJU como desde otros socios para poder potenciar eso, mostrarlo. Bien. Y que la sociedad lo valore, que creo que eso es fundamental. Federico, ¿hasta cuándo se es joven? Hasta los 29 años. Yo digo joven a todos, ¿viste? Me considero joven. Vos sos joven porque tenés la tarjeta todavía. Yo tengo la tarjeta todavía, por poquitos meses todavía me queda, cumplo 30 ahora en semanas. Pero podés seguir siendo el director del INJU, ¿no? Ya cuando alcances los 30 años podés. No depende solo de mí, hay que preguntarle a mis superiores. ¿Hasta los 29 es joven? Hasta los 29 es joven. Legalmente el INJU cubre las edades de 14 a 29 años, y bueno, eso también es la edad de la tarjeta joven, como uno de los programas más visibles y conocidos del INJU. Bueno, algunos mensajes más para ir redondeando el tema, y muchas gracias, Federico, por habernos acompañado, director del INJU, a propósito de todos estos planes y proyectos y de actividades que impulsa el Instituto de los Jóvenes. Nancy dice: mi primer trabajo a los 15 vendiendo periódicos con una familia amiga, ahora con más de 40 años es más difícil conseguir un trabajo, un buen trabajo. Seba dice: buen día, yo hace más de un año que busco trabajo, tengo 19 años, creo que los jóvenes no consiguen un trabajo rápido, muchas veces por la falta de confianza. Ellos piden experiencia cuando no la tenemos, y obviamente la necesitamos para un futuro, ¿no? Bueno, eso es el planteo desde siempre, ¿no? De requerir experiencia a alguien que en definitiva, bueno, también tiene que dar sus primeros pasos. Por eso estos programas de primeras experiencias laborales, tanto en lo público como en lo privado, son tan importantes, justamente porque por lo menos, por supuesto que se forma el joven, la empresa o la institución también mejora, pero sobre todo le permite tener en el currículum algún tipo de experiencia, y sobre todo formal, como esto que hablábamos, de un carácter de trabajo decente. Ahora, rápidamente, con el tema de la primera experiencia, la famosa pasantía, ¿no? El término pasantía, ¿deben ser siempre remuneradas, o a veces, con tal de poder contar con cierto tiempo de experiencia, bueno, pasar por alto lo que puede ser la formalidad o la remuneración? En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? Si es una experiencia laboral, yo creo que es importante que sea remunerada, justamente para determinar la trayectoria, porque muchas veces se encubre el trabajo, a veces hasta como voluntariado. Entonces es importante
tener muy claras cuáles son las limitaciones y los derechos de los jóvenes. Es importante que los jóvenes conozcan sus derechos. Hasta el día de hoy tenemos, por ejemplo, gurises, gurisas que no se animan a pedir los días por estudio, cuando es fundamental para una sociedad que los jóvenes sigan estudiando incluso durante su trayectoria laboral. Y eso, si bien es un derecho hoy consagrado, ya desde hace un buen tiempo, todavía los jóvenes no se animan a pedirlo por temor a represalias. Por eso es tan importante que se hable de estas cosas, que se informe, que los jóvenes se organicen y se animen a poder desarrollar sus trayectorias de la mejor forma. Así que creo que si bien estamos estudiando, por ejemplo con el INEFOP, modalidades de formación dual para ver cómo podemos generar mayores sinergias entre el estudio y el trabajo. Compatibilizarlos mejor. ¿Por qué no durante su trayectoria educativa hacer alguna práctica laboral que sin duda alguna va a enriquecer sus propios estudios? Esos son buenos. Pero remunerada, dices. Pero remunerada, por supuesto, creo que siempre es lo mejor. Pero bueno, esos serán los próximos pasos a dar en materia de política de juventud. Bueno, ya nos visitará nuevamente para tantas otras situaciones también que vale la pena abordar cuando referimos a adolescentes y decíamos embarazo adolescente. Bueno, muchos temas, incluso que están abordando especialmente en estas fechas. Muchas gracias por habernos acompañado. Un verdadero placer, muchísimas gracias y a las órdenes para hablar de todos estos temas que sin duda alguna están arriba de la mesa todos los días en cualquier mesa, almuerzo familiar. Creo que hablar de las juventudes como Uruguay es fundamental, así que bienvenida a esta conversación.